A medida que los hechos acumulados sobre la estructura de los cerebros y el comportamiento de los cetáceos se han ido integrando, se han construido y realizado creencias sobre ellos bastante contrarias a las sostenidas por muchos biólogos y muchos cuidadores de delfines y ballenas en Oceanía. En resumen, esta nueva creencia afirma: estos cetáceos con cerebros enormes son más inteligentes que cualquier hombre o mujer. Mi trabajo ha demostrado que los delfines y las ballenas son más inteligentes que nosotros. Su comunidad de esfuerzos, su dependencia total unos de otros en un entorno extremadamente hostil, es un ejemplo mucho mejor de inteligencia que la guerra de hombre contra hombre, tanto fuera sobre una base nacional como dentro de la estructura de nuestra sociedad, en batallas sobre ideas, el entretenimiento, estafas, etc. Sus cerebros son las estructuras más magníficas de este planeta. Un cerebro de cachalote de 9000 gramos es 6 veces el tamaño del cerebro humano promedio. Es 4 veces y media el tamaño del cerebro humano más grande medido al tate. Como he dicho en otros lugares, la naturaleza no crea cerebros tan grandes para la diversión del hombre o para su reverencia y asombro. Estos cerebros están creados para ser utilizados. El problema de la ciencia es averiguar cómo se utilizan, algo que nunca llegaremos a saber si permitimos la explotación industrial y el asesinato de estos seres inteligentes. Es muy emocionante trabajar con delfines. Son juguetones, curiosos y desarrollan vínculos muy estrechos con los humanos. Son infinitamente pacientes con nosotros. En todo nuestro trabajo con los delfines, nadie resultó gravemente herido durante el periodo de 13 años. La mayoría de nosotros, al trabajar con ellos en el agua, recibimos marcas negras y azules o rasguños en la piel en un momento u otro, cuando empujábamos a los delfines demasiado lejos. Su disciplina con los humanos en el agua es realmente asombrosa. Si no te quieren en el agua, golpean tus piernas con el pico lo suficientemente fuerte como para sacarte del agua. Si insistes en entrar al agua, es posible que te rasquen la piel con los dientes de una manera muy precisa y controlada. Cuando recuerdo que un delfín puede partir en dos a una barrucada de 2 metros con esos dientes, me los imagino partiendo en dos mi pierna o mi brazo. Sin embargo, esto nunca sucedió, a pesar de esta capacidad para hacerlo. El más grande de los delfines es Orcinus orca y se encuentran en cautiverio en gran número de los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. En ningún momento, ninguno de estos enormes delfines ha herido a las personas que nadan con ellos. Esta es la propiedad más asombrosa de estos grandes cerebros: su amabilidad, paciencia y su cuidado por nosotros. Los delfines con los que trabajamos durante el periodo de 13 años tenían cerebros entre un 20 y 40% más grandes que los nuestros. Orca tiene un cerebro 3 veces más grande que el nuestro. Para darles los antecedentes, permítame darles algunas de las características de la anatomía detallada de estos cerebros y de la anatomía detallada de su aparato de comunicación de sonido y sonar. Los investigadores científicos Jacobs y Yakovlev han estado escribiendo muchos artículos científicos y están actualmente preparando un atlas del cerebro del delfín. El material que han utilizado para este atlas es el mejor que nada que se ha hecho hasta la fecha en el cerebro humano. Estos resultados muestran que el recuento de células del delfín es tan alto por milímetro cúbico como el del ser humano. El material también muestra que la conectividad, es decir, la cantidad de células conectadas entre sí, es la misma que en el cerebro humano.
También se han demostrado que hay el mismo número de capas en la corteza de un delfín que en la del humano. En otras palabras, este cerebro es tan avanzado como el cerebro humano, sobre una base estructural microscópica. También han demostrado que el cerebro de los delfines tiene áreas silenciosas, tan grandes como la del cerebro humano. Déjame explicar. Un examen del cerebro de Tursiops truncatus, el delfín nariz de botella del Atlántico, muestra que su cerebro se ha agrandado más que el cerebro del delfín pequeño, simplemente por un aumento en el tamaño de las áreas silenciosas. Al igual que hemos agrandado las áreas silenciosas de los chimpancés, así como nuestros cerebros, al aumentar de tamaño sobre lo de los chimpancés, se expandieron en las áreas silenciosas. También lo hicieron los delfines a medida que crecían sus cerebros. ¿Qué hacen las áreas silenciosas? Presumiblemente, estas son las áreas de nuestro cerebro en las que hacemos nuestro principal procesamiento central, cálculos como humanos. Lo que más valoramos como humanos se encuentra en estas áreas silenciosas. Son las áreas de asociación para la integración del habla, la visión, la audición y la motricidad, y para relacionarlas con las demás actividades de nuestro cuerpo. En todas las demás regiones los delfines son comparables a nosotros con algunas diferencias. Su sistema visual es una décima parte de la velocidad del nuestro. Sin embargo, lo compensan porque sus sistemas sónicos y acústicos son 10 veces más rápidos que los nuestros. Esto quiere decir que los delfines pueden absorber a través de sus oídos la misma cantidad de información y a la misma velocidad que nosotros lo hacemos con los ojos. Podemos absorber a través de nuestros ojos 10 veces la cantidad de información que los delfines pueden absorber a través de los suyos. Tienen 3 emisores sónicos, 2 de ellos nasales, en la frente, justo debajo del orificio nasal anterior a la caja del cerebro. Tienen el tercero en la laringe, que cruza la vía alimentaria en la nasofaringe. Pusimos pequeños hidrófonos en los sacos en la parte superior de sus cabezas a cada lado del espiráculo, y seguimos lo que podían hacer con estos 2 emisores sónicos. Resultó que tienen un control totalmente independiente de estos 2 emisores y que pueden silbar en un lado mientras hacen clic en el otro y cambiar de uno a otro. También pueden controlar la fase de lo que se emite controlando el tiempo de estos 2 emisores. Este es un sistema muy sofisticado con el que los delfines no solo pueden obtener la distancia de los objetos, sino que también pueden obtener la composición de esos objetos en términos de densidad. Emiten este rayo y escanean los cuerpos de los demás. Si uno se mete en una piscina con ellos, inmediatamente encienden su sonar y escanean el cuerpo de uno. Esta es una de sus formas de reconocimiento para las personas. Este haz de sonar puede penetrar en el cuerpo de uno, se refleja en los pulmones, el gas en el intestino y las cavidades de aire en la cabeza. Un delfín que mira el estómago de uno, por ejemplo, puede decir si uno está ansioso o molesto, porque el estómago tiende a revolverse durante la ansiedad. Pueden ver esta agitación con la burbuja de aire que está en el estómago. También demostramos que pueden hacer efectos estéreo controlando la fase de los 2 lados de la cabeza, lo que significa que también pueden polarizar el sonido para distinguirlo de los ruidos marinos circundantes. Con tal grado de sofisticación de sus emisores e igual sofisticación de sus receptores, con los oídos metidos dentro de la cabeza, pueden hacer cosas asombrosas con este aparato. Por ejemplo, un delfín puede distinguir la diferencia entre un disco de aluminio de 1 pulgada de diámetro
y un 16avo de pulgada de espesor contra una pared de hormigón frente a un disco de cobre de las mismas dimensiones. Cuando está oculto detrás de una pantalla visualmente opaca, pero sónicamente transparente. Pueden estar uno frente al otro y usar el haz de sonar estrecho laríngeo para comunicarse cuando no quieren que nadie más sepa sobre su comunicación. A menudo los encontrábamos haciendo esto en nuestro laboratorio, y de vez en cuando teníamos la oportunidad de tener un hidrófono entre ellos, y cuando detectábamos el hecho de que estaban haciendo esto. Por supuesto, no podíamos escucharlo. Era una frecuencia demasiado alta para nuestros oídos, pero podíamos mostrarlo en un osciloscopio de rayos catódicos y grabarlo en grabadoras de cinta de alta frecuencia. Los emisores nasales emiten un sonido de longitud de onda más larga que el emisor laríngeo. Esto significa que tienen un sonar de ángulo sólido de 360 grados, con los dos emisores cerca del espiráculo. A diferencia del emisor de haz estrecho de la laringe. Esto significa que pueden detectar objetos detrás, encima, debajo o delante de ellos con los emisores nasales, y luego con los emisores laríngeos pueden encender cualquier objeto interesante y examinarlo en detalle. No distinguen entre sonar y comunicarse. En otras palabras, son bastante capaces de enviar imágenes sónicas holográficas entre sí con su aparato de comunicación. Luego pueden usar estas imágenes de manera simbólica, similar a la forma en que usamos las versiones impresas de las palabras pronunciadas en voz alta. Esto implica una inmensa complejidad de memoria acústica y de representación acústica, mucho más allá de lo que hemos logrado, ya sean simulaciones de computadoras o en términos de conceptos que tienen que ver con eventos acústicos. Solo nuestras matemáticas, más sofisticadas y avanzadas, pueden incluso acercarse a un análisis de este tipo de sistema. La mayor parte del trabajo anterior se realizó entre 1961 y 1968 en el Instituto de Investigaciones de Comunicaciones en el Laboratorio de Saint Thomas, en las Islas Vírgenes y en el Laboratorio de Miami, Florida. Las ballenas originales, de hace 30 millones de años, en el período Eoceno, encontradas en rocas donde solía estar el mar, ahora tierra, tenían capacidades cerebrales de 800 cc. Esto significa que tienen una evolución más larga que la humana. Los humanoides fueron encontrados en estratos que tienen una antigüedad del orden de los 2 millones de años. Los humanos mismos, Neandertal, Cromañón, etc., no tienen ni cerca de esta edad. Esto significa que estos seres extraterrestres son mucho más antiguos que nosotros en este planeta. Creo que podemos presumir que tienen una ética, una moral y un respeto por los demás mucho más desarrollado que los de la especie humana. Por ejemplo, se dan cuenta de su total interdependencia. Permítanme ilustrar esta interdependencia. Todos los delfines y ballenas respiran de forma totalmente voluntaria. No tienen un mecanismo respiratorio automático como el que tenemos nosotros. Si lo hicieran, se ahogarían cuando se desmayaran por una fiebre alta o un golpe en la cabeza o por alguna otra razón. Un sistema de respiración automático significaría que bajo el agua respirarían agua cuando estuvieran inconscientes. No pueden permitirse un sistema automático respiratorio inconsciente como el que tenemos los humanos. Esta respiración voluntaria
Significa entonces que cada vez que un delfín o una ballena se desmaya por cualquier motivo, sus compañeros deben llevarlo a la superficie y despertarlo para que respire de nuevo, o de lo contrario, muere. Recientemente asistí a un espectáculo de las ballenas asesinas, Orcinus orca, en Sea World cerca de Santiago. Vi a estos enormes delfines tratar a los humanos con la misma gentileza con la que los delfines más pequeños nos habían tratado a nosotros. Vi a un hombre montar una orca agarrado a un lazo alrededor del cuello de la ballena y agarrando la aleta dorsal con los pies, usando una pequeña escafandra autónoma en caso de emergencia. Luego, la ballena lo llevó al fondo de esta piscina bastante profunda y luego se impulsó hacia arriba en el aire, saltando fuera del agua con el hombre sobre su espalda y sumergiéndose inmediatamente en el fondo de la piscina nuevamente, 5 o 6 veces. Este es un asombroso esfuerzo cooperativo, tanto por parte del ser humano como de la orca. Este hombre tiene un coraje inmenso y una confianza inmensa en esta enorme criatura. Por otro lado, la orca tiene una inmensa confianza en los humanos y hace todo lo posible para asegurarse de que ese hombre pueda respirar en el momento adecuado para que no se ahogue. Esto requiere una discriminación y una sincronización cuidadosa de las inmersiones y los saltos de tal manera que el hombre pueda sobrevivir. Luego entrega al hombre al lado de la piscina para que el hombre pueda salir con seguridad. Esta es una actuación increíble, apenas podía creerlo la primera vez que lo vi. Sin la hermosa organización de la Oceanaria, tales hazañas serían imposibles. La inmensa sensibilidad de la piel de estos animales les permite detectar la presencia de una persona y regular sus actividades de tal forma que no le hagan daño. Lo más impresionante es su cuidadoso control de su inmenso tamaño para no poner en peligro a sus amigos humanos. Creo que las ballenas, los delfines y las orcas saben todo sobre nosotros, saben lo peligrosos que somos, han estado presentes cuando hemos realizado nuestras guerras en el mar y soltado cargas de profundidad. Saben acerca de nuestros submarinos y nuestras bombas atómicas y bombas de hidrógeno. Saben lo peligrosa que es realmente la especie humana y nos respetan como un grupo muy peligroso. Creo que todos saben que podemos acabar con ellos si nos hacen daño a alguno de nosotros, y este es el mensaje que se propaga. Los supuestos son que hay una mente alienígena muy sofisticada, muy desarrollada detrás de este tipo de comunicación, y asumimos que ya tiene un lenguaje inmensamente complejo basado en imágenes acústicas análogas a nuestras palabras y oraciones. Probablemente han desarrollado un lenguaje de imágenes sónicas. La razón para usar una computadora de alta velocidad es que los delfines pueden transmitir y recibir tan rápidamente que un operador humano no puede seguirles el ritmo en su estado natural. Descubrimos en el instituto que los delfines se adaptan a la lentitud de los humanos y al rango de transmisión de baja frecuencia de los humanos, pero lo hacen con gran dificultad. Nuestro idioma es una banda muy estrecha en su espectro de frecuencias y les parece muy lento, al menos del orden de 5 a 10 veces.